Hola, soy Betty Martínez y voy a hacer un tutorial donde les voy a explicar la técnica del screen o serigrafía. La técnica del screen o serigrafía nos permite pasar una imagen y plasmarla sobre cualquier otra superficie mediante un marco que está previamente tensado con una seda especial y grabada la imagen que queremos plasmar. Voy a explicarles en qué consiste, a grosso modo, el grabado de la plancha. Tenemos un marco de madera de la dimensión que lo vayamos a necesitar dependiendo de la imagen que vayamos a plasmar. Entonces, en este caso es pequeño porque necesitamos manipularlo suelto sobre cualquiera de las piezas a estampar. El marco de madera se tensa con una seda especial que quede bien templado. Estas sedas también son unas más abiertas o más cerradas dependiendo para el detalle que vayamos a necesitar. Sedas más abiertas cuando necesitamos paso de mucha tinta, como para textiles, pero en este caso vamos a usar seda 90, que es una seda cerrada que nos da buen detalle para las letras que vamos a estampar. Previamente hemos hecho un arte y hemos quemado un positivo con la imagen que vamos a estampar. Entonces, al marco se le aplica una capa muy delgada de una emulsión fotorreveladora y que se seca en un cuarto oscuro. Luego, en contacto con el positivo y una luz fuerte especial, la luz quema toda la emulsión donde no pasa por donde pasa totalmente la luz. El positivo, como está bien negro, las letras de nuestra imagen no permiten el paso de la luz y por eso queda grabado. Luego, con agua a chorro, a presión, se le quita el exceso y nos queda grabado nuestro marco. Bueno, les voy a mostrar los otros elementos o herramientas que vamos a utilizar. Entonces ya tenemos el marco, que es de lo más importante. Luego el escobillín o rasqueta. El escobillín es nuestra herramienta para pasar la tinta. Entonces ya tenemos grabado la plancha, tomamos tinta y el escobillín pasado a 45 grados, haciendo cierta presión, ni muy fuerte ni muy poca, nos queda grabado nuestra imagen. Ahora la otra herramienta es la tinta. Vamos a usar tinta PVC de secado rápido. El disolvente con el que la vamos a trabajar es isoforona. La isoforona es un químico que permite que la tinta mantenga una solvencia y nos permita durabilidad, y aparte nos da agarre en las superficies que vamos a estampar, en nuestro caso las láminas de las piezas de los pupitres y de las sillas. Otro elemento muy importante es el silol. El silol es otro químico que nos sirve para lavar la plancha después de que la hemos utilizado o tengamos que lavarla porque se tapó o alguna cosa. Es el silol, que junto con la estopa, nosotros usamos una estopa que es el retal de textil de camiseta, porque tiene entrapa bien y seca también bien. Esto que tengo acá es un repuesto de caucho. ¿Para qué es este repuesto de caucho? Estos cauchos tienen una durabilidad grande. Es posible que no lo vayan a necesitar, pero como les digo, como vamos a estampar piezas que a veces tienen gránulos,
normalmente o de pronto por descuido o el mugre suele picarle este filo. Entonces, si empiezan a ver que en el estampado no les queda grabada una letra, es muy posible que este filo tenga algún huequito, se haya picado. Entonces, recomendación, usar el otro costado, entonces usar en el otro sentido. Si ya se pican, entonces lo mejor es usar el repuesto y volver a empezar. Se desatornilla y se vuelve a ubicar. Aunque tienen mucha resistencia, es muy difícil, esta dureza es muy buena. Bueno, continuamos. Para la preparación de nuestro marco, aparte de que esté ya quemado y grabado, vamos a usar cinta de enmascarar. Yo uso cinta de enmascarar para bloquear las partes donde puede haber filtración. Entonces digamos que, como ven ustedes aquí, hay un poquito de transparencia, la emulsión no es total, entonces yo bloqueo siempre con cinta de enmascarar para que no me vaya a pasar tinta por estos lados y me filtre y me mugre y me manche la superficie que estoy imprimiendo. Entonces esta cinta hay que cambiarla cada vez que se ponga muy fea o se suelte, porque a veces con el uso se va soltando y entonces empieza a molestar. Entonces simplemente se retira, o se va poniendo ya muy negra, muy fea, se retira y lavamos muy bien la plancha, la secamos y hacemos este trabajo de nuevo. Entonces vuelvo y repito, esto es para evitar filtraciones de tinta en nuestras piezas y que hayan manchones. Bueno, entonces así lo hacemos a todo alrededor. Bueno, entonces ya hicimos todo alrededor de la parte externa. Ahora vamos a bloquear en la parte interna también con cinta. Entonces medimos, cortamos, perdón, y ponemos que nos haga el ángulo y nos proteja allá adentro. Entonces esto nos evita que la tinta se vaya metiendo por debajo entre el marco y la seda y se vaya llenando. Y también evitamos filtración. Esto lo hacemos también alrededor. Bueno, ya tenemos todo alrededor interno. Yo suelo ponerle de nuevo un poquito más sin tocar nuestra imagen a todo alrededor para reforzar y evitemos esa filtración que se va a formar cuando se penetra la tinta entre el marco y la seda. Bueno, luego que ya tengamos esta preparación de la plancha, ya está lista para ser trabajada. Voy a contarles de otro elemento que se me había pasado, que es el bloqueador. El bloqueador es un tipo de emulsión, pero ya no fotorreveladora. ¿Qué hace? Nos hace una capa también protectora. Cuando ustedes retiren por algún motivo la cinta, normalmente la cinta se nos va a llevar un poquito de esta emulsión.
o por el uso constante de los químicos se van abriendo porosidades, y especialmente en los alrededores. Entonces, ¿para qué sirve esta bloqueadora? Este bloqueador podemos utilizar o una espátula o un pincel para darle una capa por alrededor. Importante no dejar tocar este bloqueador ninguna de las partes de nuestra imagen. No puede tener contacto porque después no hay forma, queda perdida la imagen. Entonces, luego de aplicarla, pues queda húmeda, entonces la ponemos cerca de algo caliente o la dejamos simplemente un rato hasta que ella misma va secando. Y queda lista y volvemos a hacer la protección de la cinta. Eso es una de las cosas que les puede pasar. El bloqueador sirve para eso. También sirve para las porosidades que les había contado, que se va poroseando esta emulsión, entonces bloqueamos los pedacitos. Recursos que hay que tener en cuenta: si estamos en pleno trabajo y no hay tiempo de lavar, bloquear con esto, entonces, y me resultó un puntico, se me hizo un huequito, la emulsión se cayó y se poroseó, entonces mi recurso es un pedacito de cinta, ubico el huequito, lo pongo por detrás y esa me va a hacer un bloqueo. Pero cuando yo retire la cinta debo hacerlo con suavidad porque me puede levantar la emulsión. Entonces, al final del día, luego de que la laven, la sequen bien, se le puede dar una capa de bloqueador cuando sea necesario. ¿Qué más les voy a contar? Les voy a enviar este tarro. Este tarro, ¿para qué lo tengo presupuestado? La tinta viene súper espesa. En un video más adelante les explico cómo prepararla. Pero bueno, viene súper concentrada y espesa. Entonces, cargar con todo este tarrado para todo lado y sobre todo preparar todo el tarro es supremamente engorroso y es muy pesado. Entonces, ¿qué hago yo? En un tarro más pequeño pongo una buena porción de tinta para, junto con la isoforona, poder disolverla y llegar al punto de la tinta que necesito. Y es más fácil manejar esto que todo el tarro. Esta tinta es muy buena, pero tiene un problema el tarro. Esta tiene una pestaña que es difícil para el recogido de la tinta. Entonces también por ese motivo tenemos un tarro auxiliar donde preparar la tinta. Importante, siempre después de utilizarla, dejarla bien cerrada. Es una tinta que tiene durabilidad, no se seca fácil. Recomendaciones: como vamos a trabajar con una tinta de secado rápido, debemos ubicarnos en la parte más ventilada y fresca de la planta. ¿Por qué? Porque demasiado calor hace que haya la posibilidad de bloquear, de que nuestra imagen se bloquee. En un video más adelante les explico que cada vez que imprimamos vamos a pasar una capa muy delgada de tinta que llamamos musaraña. Entonces, si tengo que hacer una pausa o una cosa que me demore más de 2 minutos, es muy posible que ese calor me bloquee la plancha. Significa que cuando vaya a imprimir no me pasan todas las letras, entonces está bloqueada. ¿Qué hay que hacer? Recoger tinta, lavar y volver a empezar. Otra súper recomendación: esta emulsión es para trabajar con estos químicos solventes. No puede ser tocada por el agua. Una gota de agua que hace, levanta inmediatamente, derrite la emulsión y ahí ya queda desbloqueada. Entonces, si les llega a pasar, se chispeó con algo, si ha caído en una letra, nada que hacer. Si ha caído en estos espacios, entonces, ¿qué usamos? El bloqueador. El bloqueador lo utilizamos. Entonces lavamos, secamos muy bien, bloqueamos y dejamos al calor, al sol o cerca del horno, que haya buen calor para que ella se seque.
Otra recomendación que también la voy a hablar más adelante, pero me parece pertinente, es siempre tener un utensilio que cuando estamos trabajando y tenemos la musaraña, debemos tener la plancha cuando la descarguemos en este sentido, altica de un lado. ¿Por qué? Porque si tiene la capa de musaraña y la dejo así, se me va a manchar y la siguiente impresión va a quedar fea. Y esto nos permite también que al trabajar descargo sobre mi elemento y descargo el escobillín en este sentido en una punta para que lo que está untado de tinta quede hacia adentro de la plancha y pues no haya... No les voy a decir que esto es tan fácil, termina en un video más adelante, ustedes lo ven. Se unta uno, entonces ¿qué les recomiendo? Mantener una estopa untada de silol o el silol para estar limpiando, porque a veces nos untamos los dedos, termina untado todo esto y empezamos a untar las piezas. Otra última recomendación que también de pronto la hablo más adelante es, estos envases son muy grandes para manejarlos. Entonces, ¿qué hago yo? Consigo unos envases más pequeñitos, botellas de gaseosa o cosas así, y reempaco para mantener más fácil y hacer más fácil el manejo de estos dos elementos, de los líquidos. Creo que hasta ahí son mis recomendaciones. Igual de todas formas, ya saben, espero que si tienen alguna dificultad, estoy abierta a que me llamen, videollamada o las veces que me necesiten, pueden consultarme. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado claro. Entonces, nos vemos. Vamos a la parte práctica. Teniendo ya todas las herramientas que ya les expliqué, entonces vamos, que es la plancha, el escobillín, la tinta, silol, isoforona, mezclador y stop. Vamos a la preparación de la tinta. Como ven, la tinta viene espesa totalmente, entonces vamos a encontrar la consistencia ideal, que es ni muy delgada ni muy gruesa ni muy espesa, porque la muy diluida nos produce repices y la muy espesa nos tapa la plancha muy fácilmente. Entonces yo tengo el silol y la isoforona en envases más pequeños y prácticos para el manejo en mi mesa de trabajo, porque como vienen en galón y todo eso, buscamos unos empaquitos más prácticos. Yo tengo estos, aplico una buena cantidad de isoforona y con mi mezclador suavemente empiezo a mezclar. No lo puedo hacer muy rápido porque suele salpicar y untamos todo. Como lo notan, ya me salpiqué. Para eso tenemos a mano la estopa, que es nuestra ayudante en limpiado de todo. Como el empaque en que les voy a enviar la tinta es de kilo, buscamos un tarro más pequeño para preparar pocas cantidades y sea más fácil el manejo. Vamos aplicando un poquito a la vez hasta que encontremos, aún está muy espesa, hasta que encontremos nuestro punto ideal. Bueno, esta es la consistencia ideal. Ahí ustedes van a ir encontrando cuál es el punto. Como notan, cuando estamos mezclando, pues normalmente nos untamos un poco, entonces tenemos una estopa untada de silol, que es nuestro limpiador, y limpiamos el tarro y nos limpiamos nuestras manos. Bueno, cuando ya tenemos la tinta en el punto que la necesitamos, entonces vamos a empezar el proceso de impresión. Una cosa antes, van a notar que la isoforona, que es el disolvente de la tinta, tiene un olor muy fuerte, entonces recomiendo ponerse tapabocas porque puede
molestar un poco. Y pues yo no uso ya tapabocas porque primero no lo resisto y segundo ya estoy acostumbrada al olor. Entonces vamos a hacer el proceso de impresión. Otra recomendación, cuando estén en su mesa de trabajo, búsquense, puede ser un tapón o cualquier pedacito de madera o de algo que le sostenga la plancha. La plancha no debe estar totalmente puesta sobre una superficie cuando ya tenga tinta, porque la vamos a manchar y entonces nuestra impresión sale fea. Debe siempre estar levantadita. Vamos a hacer entonces el proceso. Tengo mi plancha ya lista, levantada de un lado, con la cabeza de la imagen hacia arriba. Voy a aplicar tinta en la parte superior. Tomo el escobillín, que siempre debo buscarle el derecho que mejor se acomode a mi mano, y sostenerlo de la siguiente manera. Voy a hacer una cosa que se necesita hacer siempre, que es pasar una musaraña. Musaraña, que es extender suavemente a 45 grados la tinta, haciendo una pantallita, una capa suave sobre la imagen para empezar a imprimir. Bueno, aquí tenemos, debe haber siempre un auxiliar. Esta es la forma en que nosotros siempre hacemos este proceso. Entonces el auxiliar viene, coloca el espaldar. Quiero contarles aquí, como tenemos 3 tamaños de silla, la preescolar, primaria y bachillerato, la imagen está centrada tanto de ancho como de alto. Entonces usemos estos tornillos como una guía para centrar la imagen. Yo, como ya tengo práctica, pues la centro así, pero ustedes pueden entonces utilizar un marcador y poner una cintica o algo que les dé más o menos el centrado a los anchos de cada uno de los espaldares. Entonces, sujetamos la plancha con esta mano derecha firme, pero al mismo tiempo suave. Pongo de filo el escobillín y a 45 grados presionando, y voy moviendo mi mano derecha porque como para tomar la curvatura de esta imagen, de esta pieza, y queda nuestra. Repetimos el proceso. Este tamaño es la tamaño primaria, entonces vemos que ya nuestra plancha cubre casi el total de los tornillos. Entonces hacemos lo mismo, centramos y pasamos. En el tamaño preescolar, entonces centramos firme la mano derecha 45 grados y vamos girando para que tome la curvatura, y está nuestra imagen impresa. Vamos a hacerlo en una silla. Vamos a hacerlo en una silla que ya está con la madera puesta. Entonces, esta es una preescolar, ya tenemos los tornillos. Entonces nos toca centrar sobre los tornillos, sostener acá y pasar igual 45 grados, haciendo más presión porque la malla tiene que bajar hasta el punto de la silla. Repetimos este proceso. Centramos, ponemos escobillín firmemente y pasamos. Ahora vamos a trabajar un pupitre o una mesa trapezoidal. La mesa trapezoidal preescolar. Bueno, este es otro detalle que tienen que tener en cuenta.
Estas estructuras que está pidiendo la Secretaría de Educación tienen ahora unos refuerzos, o sea, unos refuerzos que son cóncavos, entonces debemos buscar el mejor sitio para la impresión. Lo vamos a hacer en esta parte plana. No podemos trabajar sobre estos hundimientos porque ahí nos hace la imagen puente y no nos van a quedar marcadas ciertas letras. Entonces, igual que en las sillas, buscamos guías de centrado. Yo tengo más o menos en esta, poniendo el frente de la mesa, una cuarta mía, centrado, y la dejo ajustada contra este borde, y igual a 45 grados el escobillín, paso mi imagen y ya queda impresa. En una mesa de primaria o bachillerato, en un pupitre de primaria o bachillerato, tenemos aquí menos espacio y ahí ya no nos cabe la imagen, y este, por ejemplo, el refuerzo quedó al contrario, entonces quedó convexo. Muchas veces pasa, entonces que dejan la lámina puesta al revés. Entonces en estas hemos estado utilizando este espacio que es más grandecito. Entonces busco la cabeza de la imagen, también más o menos a ras del refuerzo, y esta vez, como el escobillín no me permite la entrada ya, voy a imprimir a través. Esto casi normalmente no lo hace uno, sino ya con la práctica. Imprimo de arriba hacia abajo para que me quede la imagen ahí. Igual con la impresión ustedes van viendo si la dejan más abajo, la dejan más arriba, ¿sí? Vamos a repetir esa misma acción en otro pupitre. Normalmente nos untamos, yo por ejemplo me unto a veces mucho, para eso tenemos una estopa lista con Silor, que es nuestro nudo. Si ven, este es otro tipo de refuerzo, entonces no sé cuál será el tipo de refuerzo. Ustedes buscan la superficie debajo de la mesa que tenga más espacio y hacemos a través la impresión. Había olvidado repetirles que siempre después de una impresión hay que pasar la musaraña. La musaraña es una capa delgada que pasamos de tinta con el escobillín para mantener el fluido de la tinta. Si no la pasamos, se nos seca y se nos tapa, entonces hay que hacer recogida de tinta y lavado de plancha de nuevo cada vez que se tape. Hagamos esa trapezoidal de nuevo para hacer la demostración. Entonces aquí hablamos de que yo centro más o menos y paso musaraña y estoy lista para la siguiente impresión, y así sucesivamente. Entonces silla, siempre me fijo que la cabeza de mi imagen esté arriba para que no me vayan a quedar patas arriba. Centro y paso. Mi mano derecha es súper importante porque es la que maneja la plancha, entonces ella es la que me debe dar ese movimiento para la curvatura. En las partes planas pues no hay ningún problema. Hago presión en mi plancha para que no se mueva, pero en esta debemos ser entre firmes y sueltos al tiempo. Pasamos el escobillín y mi mano ha hecho este movimiento para ir levantando y que no se me repise la imagen si dejo el resto de la plancha abajo sujeta. Este movimiento debe ser firme para
evitar que se repise. Repise es que se nos mueva en el momento que estamos imprimiendo, entonces queda manchada. De nuevo, centro y paso. Y paso la musaraña. Vamos a hacer otras repeticiones para que ustedes vean de nuevo el movimiento. Centro y paso. Por favor, ahora enfoca este costado para que vean el movimiento de la mano derecha. Pues como están viendo, el auxiliar trae la pieza, yo la imprimo, paso la musaraña y él la arruma. Bueno, y vamos a mirar el movimiento de la mano. Centro. Mire cómo la tengo levantada, porque si la bajo, entonces la musaraña, que está ya la tinta en la imagen, me puede manchar. Entonces la mantengo así levantadita, sujeta con el escobillín a 45, y aquí es donde hago el movimiento suave para que se suba de allá y baje a este costado y quede la imagen. Bueno, posibles problemas que se les puedan presentar: el movimiento, que sería el repisado. Si estamos haciendo lo continuo como ahora, entonces resulta que alguna cosa sucedió y tuvieron que parar. Esta tinta es de secado rápido, en 10 minutos, 5 minutos ya están secas las sillas para trabajarlas, para colocarles en el espaldar. Pero entonces, si yo tengo que hacer una pausa, dejo una capa gruesa de tinta, o sea, paso una musaraña gruesa, descargo mi plancha, y el escobillín siempre, cuando lo voy a descargar, debo descargarlo de esta manera, que el filo del caucho quede hacia adentro y quede descargadito ahí. No puedo demorarme más de 2 minutos, por mucho, para regresar al trabajo, porque si no, es muy posible que la plancha se me tape. ¿Qué pasa si se tapa? Que cuando voy a imprimir, no me salen sino partecitas de la imagen, o se ha bloqueado completamente. Entonces, cuando me suceda esto, ¿qué debo hacer? Voy a hacer cuenta de que se me tapó. Entonces, el escobillín lo voy a usar como espátula para recoger la tinta. Vengo a mi tarro y de filo la recojo. Hago este proceso hasta que recoja la mayoría de la tinta y quede lo más limpia posible la plancha. Entonces aquí vamos a utilizar la estopa para lavarla. Entonces tomamos estopa, usamos el Silol, que es el que nos va a limpiar la plancha. Lo empapamos y pasamos por la seda. Cuando estamos trabajando no tenemos que limpiarle todos los bordes, sino solamente la parte de la imagen. Una capita bien húmeda por encima y otra por debajo. Sacamos esta y usamos una para ir secando. Cerciórense de secar bien estas cintas, porque si quedan húmedas nos va a quedar marcado en la primera impresión. Pasamos bastante, haciendo fricción para secar lo más profundamente posible las cintas. Y acá
¿Cómo nos damos cuenta que nuestra plancha haya quedado bien limpia? Levantamos hacia la luz y debemos ver que se ve transparente en la imagen. A mí me gusta repetir esta acción del silol 2 veces, porque a veces pareciera que estuviera destapada, pero ha quedado con una película suave. Ya la segunda vez se la paso menos húmeda, y no, porque a veces queda entonces una pantallita ahí, una capa muy suave de tinta que no nos va, o sea, que va a bloquear la imagen. De una vez les voy a contar. A veces las lavamos cuando ya terminamos el proceso diario y de pronto nos queda esa película de las que estoy hablando, y al otro día vamos a imprimir y no nos lo permite porque está tapada. Cuando el silol no es suficiente para destaparla, usamos la isoforona. Entonces untamos también una estopa. Usamos una estopa con un poquito de isoforona, que este proceso se debe hacer casi todos los días al terminar el trabajo para dejarla lista para el otro día. Entonces es mejor que la última lavada se haga con isoforona. Hacemos el mismo proceso de limpiar la imagen tanto por arriba como por abajo con isoforona. La isoforona le quita toda la tinta que le haya quedado de pronto haciendo bloqueo. Y luego pasamos una estopa seca haciendo fricción hasta que la sequemos completamente. Bueno, y estamos listos para repetir el proceso. ¿Qué más les puedo decir? Debemos tener cuidado porque, como ya les expliqué, la plancha es un marco con una seda tensada. Entonces, como es una seda, es delicada y cualquier cosa cortopunzante pues la puede romper. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en nuestras superficies que estamos imprimiendo, las piezas no tengan excesos de pintura, punticos de soldadura. Entonces, normalmente yo siempre paso la mano y toco, porque cualquiera de esas cositas puede hacernos perforaciones. Hay unas que no se notan y que nos van haciendo un minado de huequitos chiquitos, y a eso lo llamamos filtraciones. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi plancha tiene una filtración? La levanto a la luz y puedo ver, aquí alcanzo a notar ciertos punticos que no son de la imagen, que me dan transparencia. Entonces, entre las herramientas que les envié va un líquido que se llama, una emulsión que se llama bloqueador. Entonces tomamos un pincel y con suavemente miramos dónde están nuestras filtraciones y las tapamos con ese bloqueador. Ese bloqueador hay que dejarlo secar. Tenemos que tener mucho cuidado para no ir a tocar con el bloqueador ninguna de las letras de nuestra imagen, porque perdemos ya totalmente la plancha. Si ese bloqueador toca una de las letras, es muy difícil ya retirarlo, entonces así esté fresco. Entonces lo recomendable es que con un pincelito con suavidad podamos cubrir las porosidades que se le vayan formando. ¿Cómo se da uno cuenta? En la impresión le empiezan a salir punticos donde no va imagen, donde no van letras. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Entonces, ya para terminar, voy a enseñarles, ya llevamos el proceso adelantado, ya recogimos la tinta con el escobillín, vamos a hacer el lavado total de la plancha ya para finalizar, aunque lo hice un poco al revés. La idea es que tomamos estopa con silol abundante, con un guante puesto ideal, y retiramos toda la tinta que tenemos. Varias veces pasamos estopas limpias, vamos retirando y secando. Si vemos que aún hay, volvemos a humedecer en silol, volvemos a pasar tanto por delante como por detrás hasta que ya nos vaya quedando lo más limpia posible. Entonces,
Ya cuando la tenemos limpia, pues nos debe quedar. Esta es la que utilizo para cuando uso tinta blanca. Entonces tengo siempre una para negro y una para blanco y una de repuesto por si alguna se rompe en el momento del proceso. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Entonces ya les hablé de no demorarnos mucho en la continuidad del proceso porque se nos puede tapar. Pero cada vez que se tape, pues hay que recoger, limpiar y eso. Cuando estamos en el proceso de cantidad, pues tenemos que ir retroalimentando la plancha porque la tinta se va gastando. Y otra cosa es que la tinta, entre más la usamos, se va poniendo espesa, va perdiendo la fluidez, entonces debemos retroalimentarla con tinta más diluida para que vuelva a tomar la consistencia y nos permita el proceso de más cantidad. Bueno, esta parte que es cuando ya terminamos el proceso del día o cada vez que se nos tape la plancha o algo hay que lavarla. Entonces ya anteriormente había explicado que usamos el escobillín como espátula, recogemos y con el filo del tarro limpiamos. Recogemos y limpiamos. Hacemos este proceso por todo el borde del marco y seguimos recogiendo. Recogemos lo más posible. Bueno, listo. ¿Recuerdan las cintas que tenemos bordeando para que no se nos filtre la tinta? En algún determinado momento empiezan a levantarse. Entonces cuando suceda eso, con los guantes, tomamos el levantamiento de la cinta y lo levantamos. La lavamos muy bien, la dejamos secar muy bien para volver a hacer el proceso de colocar las cintas. Las cintas son supremamente necesarias para que no haya filtraciones de tinta, que se nos salgan por estos bordes ni por todos los lados y empiece a mancharnos las piezas por fuera. ¿Listo? Para el lavado final entonces hacemos este recogido. Yo hago un proceso de dejar limpio todo primero de exceso de tinta porque todos los instrumentos hay que limpiarlos. Entonces recojo también todos los excesos de tinta que haya en mi espátula, en mi mezclador. Descargo suavemente, limpio también el exceso que haya en el escobillín, en el caucho y listo. A veces reuso estopas que ya haya utilizado, que estén un poquito untadas, y uso mi líquido limpiador que es el Silol. Empapo. Voy a limpiar. Este proceso de la limpiada del borde del tarro es importante para que no se vuelva un desastre y la tapa vuelva a casar. Y si se seca esa tinta se va poniendo una capa gruesa ahí que luego impide el cerrado hermético del tarro. Entonces empezamos por el tarro, que nos quede de borde limpio. Y ya lo podemos volver a tapar. Ahora esta estopa, otra de las que ya haya usado o nuevas si quieren, porque a veces están demasiado untadas, entonces no sirve. Tomamos y limpiamos.
Reutilizando estas que ya están untadas, les quito el exceso de tinta antes de hacerle el lavado final. Entonces, y las voy dejando acá porque estas me ayudan también para hacer el lavado final de la plancha. Empapo de nuevo, limpio la madera y continúo quitando exceso de tinta. Ya cuando están demasiado llenas de tinta, pues las voy botando en una bolsita o un cartón donde voy a ir descargando las estopas demasiado untadas. Tomo otra que ya esté más limpia y continúo retirando toda la tinta que haya untada en el escobillo. Luego con estas saco las que están muy untadas aplico un chorrito de Silol y con el que ya tiene la estopa untada me ayuda a remover la mayoría de la tinta que haya quedado en los bordes. Esta tinta negra es un poco invasiva, entonces es más demoradita de retirar. Le hago esta primera sacada por todos los bordes y botamos esta estopa. Tomamos estopa de nuevo. Empapamos. Y vamos limpiando la madera, todos los bordes, y le echamos una capa a la imagen por detrás para ayudar a remover la tinta dentro de las letras. Seguimos proceso de lavado hasta que veamos que ya hemos limpiado la mayoría de la tinta y empezamos a secar con estopa limpia. Quiero decirles, esta tinta es de secado rápido. Sobre estas tintas electrostáticas y metálico, la base, pegan muy bien, pero igual se puede remover. Si les llega a suceder que se les repisó, se manchó, quedó torcida, no se dio cuenta y le quedó al revés la imagen, entonces voy a mostrarles que tomando una estopa limpia, humedeciendo bien con Silol, puedo remover una imagen. Entonces tomo la pieza que me haya quedado fea y con la estopita suavemente, no le puedo hacer demasiado presión porque puedo levantar la pintura gris, puedo ir retirando la imagen y puedo volver a imprimirla dejándola secar un ratico. ¿Listo? Bueno, entonces ya creo que eso es todo. Ya guardamos nuestras herramientas que están listas para volver a trabajar.